Hola, queridas y queridos estudiantes. Soy la profesora Romina del Colegio Jorge Roclara. Y a continuación los invito a esta mini clase donde aprenderemos sobre el tiempo en la narración. Nuestro objetivo es analizar texto literario por medio de la interpretación y comprensión del tiempo narrativo. El nivel para el cual va enfocado es segundo medio. ¡Vamos, que lo disfruten! Para comenzar, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es el tiempo narrativo? En la vida real es muy común medir el tiempo que transcurre teniendo en consideración un antes, un durante y un después. En la narración, si bien es una ficción, también se toma en cuenta el tiempo, aunque de un modo diferente comparado con el valor que le damos en la cotidianidad. Aquí, los acontecimientos suceden en un tiempo y espacio determinado. En este caso, el tiempo de la narración se divide en tres tiempos: tiempo de la historia, tiempo del relato y tiempo histórico. Ven, acompáñame. Conozcamos sobre el tiempo de la historia. El tiempo de la historia se refiere a aquella cualidad temporal de toda narración que cuenta con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Es decir, es el conjunto de acciones que se desarrollan en un orden cronológico, tal como se ordena en la realidad: pasado, presente y futuro. Fíjate en la secuencia de imágenes sobre el cuento Caperucita Roja. En segundo lugar, nos encontramos con el tiempo del relato. Corresponde a la disposición artística de los acontecimientos tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un orden cronológico lineal, puesto que organiza para sus propios fines el tiempo de la historia, creando una temporalidad ficticia. Esto tiene el nombre de alteraciones temporales, y es que nos encontramos con el relato en el centro y con la manera en que el narrador plantea la historia. Puede comenzar desde el pasado, desde el presente, desde el futuro, e ir cambiando mediante vaya transcurriendo la narración. ¿Te has dado cuenta que a veces hay libros o películas que parten desde el final o del centro, o tienen elementos como el flashback, es decir, recuerdos rápidos del pasado? Todos esos ejemplos son las alteraciones temporales. ¿Qué mejor que ir materializando lo aprendido por medio de ejemplos? Tenemos el cuento Caperucita Roja. En el tiempo del relato, es la forma mediante el narrador va contando la historia. Y el tiempo de la historia es el orden cronológico en el que se desarrollan los sucesos principales. Tiempo del relato. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraba en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. En cambio, nuestro tiempo de la historia es 1. Advertencia de la madre. 2. Encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. 3. El lobo devora a la abuelita. 4. Encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. 5. El lobo devora a Caperucita. 6. El cazador mata al lobo y libera a ambas. Y 7. Promesa de Caperucita. ¿Ves qué fácil? Por último, nos encontramos con el tiempo referencial histórico. Se refiere al tiempo real en que se ubican los hechos narrados. Por ejemplo, en el poema del mío Cid, sería el siglo XII, época medieval de la monarquía. Por otra parte, podría aludir al tiempo del escritor, es decir, al contexto social y cultural en que se produjo la obra. Vamos a nuestra imagen. Esta imagen es de un libro y una película muy famosa,
El niño con el pijama de rayas. El tiempo referencial histórico de este libro es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. ¿Te das cuenta qué fácil es? Entonces, ahora es momento de que lo pongamos en práctica. Vamos con esta actividad. Observa atentamente la siguiente secuencia de enunciados y ordénalos según el tiempo de la historia, es decir, el orden cronológico de un relato. Tenemos el relato de la Caperucita Roja. ¿Y tú qué debes hacer? Darle a cada enunciado, es decir, a cada oración, el orden correcto que debería llevar, siguiendo la lógica del tiempo de la historia. Todo esto de analizar e interpretar textos es muy entretenido. Es necesario que generemos una autoevaluación. Responde de manera sincera. Y si no entendiste algo, siempre se puede retroceder. Espero que les haya gustado. Recuerden quedarse en casa y lavarse las manos. ¡Chao! ¡Hasta pronto!